Y el día de hoy yo quiero que veamos la respuesta que Dios da para ser libres de ansiedad. Esta enfermedad, porque ya se cataloga como enfermedad de la ansiedad, es muy común en la actualidad. Vivimos en un mundo muy tenso, en un mundo que va muy rápido. Y de hecho, al presente en el que usted y yo vivimos, pues se le ha llamado a la ansiedad como el problema también que de manera general enfrentamos todos. Quienes estudian el comportamiento del hombre dicen también que así como todos somos propensos a deprimirnos, a estresarnos, también somos propensos a tener problemas con la ansiedad. Pero la respuesta que Dios da es una respuesta que bendice a nuestra vida porque nos dice que ustedes y yo podemos ser libres de ansiedad. Podemos vivir una vida sin experimentar este problema emocional, este problema en nuestra mente que es la ansiedad. Y a pesar de que enfrentemos situaciones que nos vuelvan irritables o tensos, nosotros a la luz de la palabra vemos que Dios puede darnos tranquilidad, que Dios puede darnos paz y que además Dios puede darnos libertad por completo. Así que nosotros pues podemos ver a la luz de la palabra que el Señor anhela que seamos hijos suyos, que viven una vida libres del pecado, del enemigo, pero también libres de la ansiedad. Hoy en día también, hermanos, no sé si ustedes lo sabían, pero la mayor causa de infartos y de problemas con la presión alta es a raíz de la tensión y del estrés. La gente está preocupándose por el futuro y está tensa y se estresa y eso los lleva a tener ansiedad y luego eso se traduce en enfermedades, en problemas con la presión, con el corazón. Pero gracias a Dios, por medio de su palabra, nosotros podemos y vamos el día de hoy a aprender algunos principios y a la par vamos a comenzar a practicar estos pasos que nos van a ayudar a vivir libres de ansiedad. Para ello quiero entonces leer lo que la palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. Ahí en su lugar, sígame con su vista en la palabra y en silencio, y yo haré la lectura en voz alta. La palabra de Dios dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por la bendición que nos das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos como iglesia meditar en tu escritura y conocer, Señor, la manera en la cual podemos ser libres de la ansiedad. Yo ruego, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, que este sermón tú lo conviertas en un mensaje que llegue hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente y queramos ponerlo en práctica. Que seamos hijos tuyos, Señor, que disfrutan la libertad de manera plena y que experimentan paz en medio de las dificultades. Señor, ayúdanos y manténnos concentrados en lo que habrás de decirnos y que nada ni nadie te impida hablarnos, porque hemos venido a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta porción de Hebreos encontramos la vida de Moisés resumida en unos cuantos versículos. Y me llama la atención ver que Moisés estuvo gran parte de su vida lidiando con preguntas que si él no hubiera respondido, con la ayuda de Dios,
hubiera vivido una vida llena de ansiedad. Pero gracias a que Moisés toma la decisión de sumarse al plan y al propósito de Dios y deja que el Señor responda a esas preguntas que él tenía, Moisés vivió libre de toda ansiedad. Moisés, hermanos, aprendió a solucionar problemas básicos de la vida y como resultado de eso se convirtió en alguien que disfrutó de tranquilidad, de paz mental, aun y cuando la tarea que tenía por delante era una tarea tremenda, una tarea difícil, una tarea pesada. Pero Moisés, como dejó que Dios respondiera a esas preguntas de su vida, experimentó paz en su mente. A Moisés también, hermanos, se le considera como un hombre de fe. De hecho, aquí en Hebreos capítulo 11 es el que recibe más énfasis de los demás hombres y mujeres de la Biblia. En Hebreos 11 usted y yo podemos encontrar lo que se conoce o se llama como el Salón de la Fama de la Fe. Y destaca Moisés porque de su vida se describe varias cosas, varios asuntos, dándonos a entender que Moisés destacó porque respondió a estas preguntas con la ayuda de Dios. Así que esto hace que nos preguntemos, ¿cómo Moisés logró tener paz mental? ¿Por qué Moisés pudo estar en paz consigo mismo y además cumplir el propósito y la misión de Dios? Y yo veo aquí que Moisés, hermanos, trata con 4 interrogantes, con 4 preguntas esenciales que todo ser humano se hace, que todos nosotros ya nos hemos hecho, nos estamos haciendo o nos vamos a hacer en el futuro. La primera pregunta que dejó Moisés que Dios respondiera, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Moisés enfrentó crisis de identidad y dejó que Dios le respondiera, que Dios contestara y le diera a él su identidad. Dejó que Dios respondiera qué era lo que él debía hacer. Moisés pasó mucho tiempo, hermanos, en Egipto y pensó que él debía hacer lo que los egipcios hacían. Pero vemos a Moisés dejando que Dios responda cuál era su propósito y su misión aquí en la vida. Vemos también que Moisés deja que Dios responda qué es lo que le debe importar a él realmente. Y también vemos que Dios le ayuda a Moisés a responder esa pregunta, ¿qué es a lo que se iba a enfrentar? Y al responder estas preguntas vemos cómo este hombre de Dios logra vivir libre de ansiedad. Yo quiero que hoy, con la ayuda de Dios y por medio de la vida de Moisés en este pasaje ahí en Hebreos, respondamos a esta pregunta central del mensaje. ¿Qué debemos saber nosotros para ser libres de la ansiedad? Y yo veo que hay 4 cosas, hermanos, 4 respuestas que hay que saber para ser libres de ansiedad. La primera de ellas, en el verso 24, para ser alguien libre de ansiedad, debo saber quién soy. Debo saber quién soy. Mire el verso 24 junto conmigo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El primer asunto con el que Moisés tiene que lidiar para ser libre de ansiedad es respecto a su identidad. Este hombre de Dios entendió, gracias a Dios, quién era genuinamente. La hija de Faraón lo había educado como egipcio. Y años más tarde, justo a sus 40 años, es que Moisés empieza a cuestionar, pues ¿quién soy? Porque no soy egipcio, no soy como ellos, aunque me criaron y me educaron, pues no somos iguales. Y entonces deja que Dios responda y le diga quién es Moisés. Está aquí también Dios preparando a este hombre que iba a ser nombrado para liberar al pueblo de la esclavitud. En Egipto, la gente, el faraón, la hija de Faraón tenían otros planes para Moisés. Pero Moisés, como no sabía quién era, no estaba tranquilo con esos planes. Moisés no estaba tranquilo con llegar a ser el segundo al mando de ese reino de Egipto, porque sabía que no era un egipcio. Y entonces deja que Dios le responda a esa pregunta de quién es Moisés.
Y entonces por la fe, dice aquí Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si usted quiere ser libre de la ansiedad, debe saber quién es en realidad. Muchos de nosotros tenemos el problema y nos enfrentamos con la gente que nos dice lo que ellos creen que debemos ser. La gente nos dice también cómo ellos creen que usted y yo debemos actuar. Y como pasamos mucho tiempo prestando atención a las personas, nos convertimos en lo que ellos o ellas dicen que usted y yo debemos de ser. Y nos perdemos la bendición de lograr ser lo que Dios quiere que seamos. Moisés, hermanos, a los 40 años se enfrentó con esta crisis de identidad. Y no solamente sobre quién era, sino también sobre qué iba a ser. ¿Quién iba a llegar a ser este hombre? Yo no sé usted y yo qué habríamos hecho si estuviéramos en esta situación como Moisés, que a los 40 años estemos todavía preguntándonos, pues ¿quién soy? ¿Quién debo de ser? Pero si estamos en esa situación, vemos en este pasaje que aún estamos a tiempo, porque Dios quiere responder esta pregunta y decirnos quién somos para Él. Yo no sé en serio qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos seguido ahí en Egipto con los placeres, con las comodidades, con las riquezas. Pero me llama la atención que Moisés, hermanos, toma la decisión correcta con respecto al asunto de la identidad, a pesar de que esa decisión de saber quién era realmente le cuesta 80 años en el desierto. Moisés no iba a estar en paz siendo faraón porque sabía que él no era una persona llamada por Dios para ser faraón. Y entonces deja que Dios responda a esa pregunta de quién es Moisés y quién debía de ser este hombre llamado Moisés. Todos, hermanos, nosotros tenemos una necesidad profunda de aceptar quiénes somos. Y cuando Moisés reconoce esa tensión, porque como ser humano también la experimentó, entonces deja las apariencias, deja a Egipto atrás, deja las costumbres, la cultura, la educación que le había dado la hija de Faraón, porque Moisés sabe que no podía seguir aparentando ser alguien que no era. Usted y yo también debemos actuar conforme a nuestra verdadera identidad en Cristo. Y la palabra nos dice quiénes somos y quiénes debemos llegar a ser. Así que si queremos vivir libres de ansiedad, hay que entender, hermanos, que el fundamento de la paz mental es no procurar vivir como alguien que uno no es. Dios a usted y a mí nos creó y nos ama tal y como somos. No espera que seamos como el de al lado. No espera que seamos como nuestros padres. El Señor espera que seamos como Él está esperándolo, con nuestro plan, nuestro propósito y nuestra identidad. Moisés tomó la decisión difícil, pero hermanos, a la luz de la eternidad, esa decisión, cuando Moisés sabe quién es, fue la mejor decisión que pudo tomar. El Señor, hermanos, no solamente nos va a dar identidad, no solamente nos va a dar la respuesta a quiénes somos o quiénes debemos ser, sino que también nos da dignidad, nos da valor, porque para el Señor usted y yo somos realmente valiosos. Por eso es que hay que dejar de aparentar ser algo que no somos. Hay que dejar de querer encajar con la sociedad, porque hemos sido llamados a ser diferentes a esas personas. Si queremos ser libres, hermanos, de la ansiedad, hay que saber quiénes somos. Lo segundo que veo que Moisés sabe y que por eso es libre, es que también sabe ahora, además de su identidad, sabe sus responsabilidades. Para ser libres de ansiedad debemos saber y asumir nuestras responsabilidades. Vea el verso 25 juntamente conmigo, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otro tema, el segundo con el que Moisés tiene que tratar, fue el de conocer su misión, aceptar su propósito y vivir conforme al plan que Dios tenía para su vida aquí en la tierra.
Después de que Moisés resuelve el problema con su identidad y que sabe quién es, entonces ahora se enfrenta a la pregunta de qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor le pone delante suyo las responsabilidades, la misión y el plan que Él tenía para la vida de Moisés. Y Moisés, hermanos, no solamente se conforma con saber sus responsabilidades, sino que las asume. La Biblia aquí nos está diciendo que Moisés asume la responsabilidad y prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales ahí en Egipto. Primero, Moisés rehúsa aparentar lo que no era. Él no era egipcio, él no era hijo de la hija de Faraón. Y entonces, después de tomar esa decisión, entonces escoge seguir el camino que Dios tenía trazado para su vida. Asume su responsabilidad. Hoy en día, hermanos, en nuestra actualidad vivimos en una sociedad a la que no le gusta aceptar su responsabilidad. No sé si se ha dado cuenta de esto, pero todos somos bien buenos para echar culpas, pero somos muy malos para asumir responsabilidades. Y cualquier cosa, yo no fui, fue Tete. Eso no era asunto mío, esa no era mi tarea, yo no soy el responsable, allá ellos. Y eso, hermanos, deja entrever que nosotros también tenemos que saber nuestras responsabilidades, pero asumirlas juntamente con el conocimiento de ellas. Moisés, hermanos, está teniendo este problema primero con su identidad, pero ahora también con sus responsabilidades. Y cuando usted y yo no aceptamos nuestra responsabilidad, sino que culpamos a los demás, vamos a meternos en muchos problemas. No vamos a poder crecer, porque solamente crecen aquellos que se hacen responsables, que asumen sus responsabilidades. Esta misma actitud también, hermanos, además de que está allá en la sociedad, se va metiendo también aquí en nuestra iglesia. Y llega al punto de que culpamos a otros o no asumimos la responsabilidad. Y algunos hasta disfrutan echar culpas. Y por eso vemos a matrimonios que están peleados, porque uno le echa la culpa al otro y el otro le regresa la culpa. Y aquí en la iglesia, hermanos, también vemos eso. Gente que no se quiere hacer responsable, gente que no quiere asumir su compromiso y su propósito y su plan para con el Señor. Y eso nos hace entrar en problemas de ansiedad. Vemos aquí, hermanos, en este verso que Moisés no culpó a nadie. No le dijo, ay, es que mis papás me pusieron en la canastita y ellos son los culpables de que yo ahora me cree egipcio y de que yo tenga problemas de identidad y que yo no sepa qué tengo que hacer. Vemos a Moisés asumir la responsabilidad de su propia vida. No culpó a papá o a mamá, no culpó las circunstancias, no le echó la culpa al faraón que había publicado ese edicto de que todos los recién nacidos tenían que morir. Moisés se hace responsable y toma la decisión de que su vida aquí en la tierra cause una diferencia, de que su vida impacte a los que estaban rodeándole, pero de manera positiva. Es cierto, hermanos, que existen muchas cosas en nuestra vida, tanto en la suya como en la mía, de las cuales no somos responsables. Por ejemplo, usted y yo pues no tuvimos el control ni tomamos la decisión de quiénes son nuestros padres. No pudimos decidir quiénes eran o quiénes son. No pudimos tampoco decidir el lugar en donde nacimos. Que por cierto, hermano, aquí aprovecho, ¿usted hubiera decidido nacer en otro lugar que no fuera México? Porque yo no. Yo estoy muy contento de ser mexicano. A pesar de que no damos una en el fútbol, pero estoy contento de ser mexicano. No hubiera preferido nacer en otro lugar, porque muchas veces decimos, ay, no, es que si yo hubiera nacido allá en Europa, otra cosa sería, otras oportunidades hubiera tenido, otro gallo cantaría en mi vida. No somos responsables del lugar donde nacimos, tampoco de los genes que conforman nuestra composición química, pero hay algo, hermanos, delante de Dios que sí podemos controlar, y es la respuesta que damos a su llamado. De eso usted y yo sí somos responsables. De eso usted y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cuando asumimos realmente con una buena actitud nuestras responsabilidades, entonces comenzamos a disfrutar
de una genuina paz mental. Comenzamos a experimentar paz y no ansiedad. Por eso es que le digo, no puede escoger usted ni yo las circunstancias que se presentan en su vida. Muchas veces no las podemos controlar, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Hay muchos que ignoran esto y por eso es que viven su vida amargados, en lugar de, con esas circunstancias difíciles, sacar lo mejor y crecer en el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, nadie, escuche bien esto, nadie puede arruinarle su vida excepto usted mismo. Entiéndalo bien, usted es el único responsable de arruinar su vida. El diablo no tiene el poder suficiente para arruinar lo que Dios quiere hacer en usted. Y Dios le ama tanto que no lo va a arruinar. Él quiere su bien, quiere bendecirle. Pero el responsable de aceptar esa bendición y de someterse en obediencia es usted y soy yo. Así que nadie puede arruinar nuestra vida excepto nosotros mismos. No sé si con eso usted esté en paz o esté más preocupado de lo que ya estaba. Pero Dios nos quiere decir eso, que es nuestra responsabilidad asumir el propósito y el plan que Él tiene para nuestra vida. Lo tercero, para ser libres de la ansiedad debemos saber nuestras prioridades. Versículo 26 dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermano, sabe cuáles son sus prioridades, sabe lo que debe importar en su vida, sabe el orden que deben tener esas cositas en su ser interior. Y es por eso que Moisés vive una vida libre de ansiedad. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres ahí en el palacio de Faraón por un tiempo breve y corto, y además un tiempo terrenal. Este hombre, Moisés, decidió juntamente con Dios cuáles serían las prioridades que realmente iban a importar en su vida. Muchas veces también nosotros andamos ansiosos porque le damos importancia a cosas que no merecen esa importancia. Y andamos más preocupados por el dinero, andamos más preocupados por las cosas materiales, por los placeres de este mundo. Y como no los tenemos, como no los conseguimos, nos llenamos de ansiedad. Si dejamos que Dios, hermanos, ordene nuestras prioridades, usted y yo vamos a experimentar libertad verdadera y plena, porque vamos a tener en orden nuestras prioridades. Pero para ello tenemos que rendirnos completamente delante de Dios y dejar que el Señor nos muestre lo que debe ser importante en nuestra vida. Me llama la atención, hermanos, que aquí, fíjese, desde la perspectiva humana, así como hombres, ustedes y yo podemos ver que Moisés lo tenía todo. Antes de ser alguien adulto, antes de llegar a los 40 años, ya contaba con lo que muchos pasan sus vidas enteras procurando lograr y conseguir. Antes de los 40 años, Moisés ya tenía poder. Era hijo de la hija de Faraón. Iba a ser el que sucediera ahí en la transición al Faraón. Tenía poder, autoridad, tenía también placer. Cualquier cosa que él quisiera, tenía muchos sirvientes que podían hacer realidad sus deseos. Pero además también tenía bienes materiales. El faraón en ese momento era la persona con más riquezas en todo ese territorio. Y Moisés, vemos que aunque lo tenía todo, terrenalmente hablando, no estaba satisfecho, no estaba contento, porque él sabía que esas prioridades no tenían que ser las suyas. Y es por eso que vemos entonces que a pesar del sufrimiento, Moisés quiere sufrir juntamente con el pueblo de Dios. A pesar de eso, Dios también le pidió a Moisés que hiciera algo más importante, algo más grande. Y como sabía cuáles eran sus prioridades, Moisés hizo
lo que el Señor le mandó a hacer. Porque hermanos, cuando Dios es nuestra prioridad, usted y yo obedecemos a la voz de nuestro Señor. Cuando Dios no es su prioridad, entonces usted y yo vamos a dudar o vamos a hacer y a decidir conforme a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Moisés aquí rechazó los placeres temporales porque tenía sus valores, sus prioridades en orden. Dice aquí el pasaje que tenía puesta su mirada en algo más sublime, en algo más valioso, en algo más grande, que era el galardón que Dios le iba a dar por ser obediente. La Biblia, hermanos, en varias ocasiones nos dice y enseña que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Incluso en la semana en las redes estudiábamos esto. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y Moisés entendió que esa no tenía que ser su prioridad. Él no tenía que fijarse en las cosas materiales. Y entonces deja que Dios le ordene sus prioridades. Las riquezas, hermanos, no dan felicidad absoluta. Y Moisés es el claro ejemplo de esto. Moisés entendió esto y gracias a que tuvo sus prioridades en orden, rechazó las cosas materiales. Rechazó el poder, el placer y los bienes porque sabía que había algo más importante que él tenía que hacer. Ser un hombre que Dios usara para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y como Moisés sabía lo que importaba, estuvo dispuesto a sufrir por la causa del Señor. Así que si queremos ser libres de la ansiedad, debemos saber nuestras prioridades. Pedirle a Dios que nos revele qué es lo que en su vida debe tener el primer lugar. Y de esa manera usted y yo vamos a ser libres de la ansiedad. Y lo cuarto que yo veo y último que Moisés sabe y que por eso puede ser libre de la ansiedad. Moisés también supo a qué se enfrentaba. Si usted, así como Moisés, quiere ser libre de la ansiedad, debe saber qué enfrenta. Debe saber qué va a estar delante suyo, siendo un obstáculo para obedecer la voz de Dios. ¿Qué va a ser una barrera para que usted cumpla el plan y el propósito que el Señor tiene para su vida? Me gusta el verso 27, como dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabía Moisés que al tomar la decisión de no ser el que fuera a subir en el gobierno, al primero que tenía que enfrentarse era al rey, era al faraón. Y el faraón, como le dije en ese momento, era el hombre más poderoso. Pero Moisés, como es un hombre que ya sabe quién es, que ya sabe cuáles son sus responsabilidades, que ya sabe cuáles deben de ser sus prioridades, entonces sabe qué va a enfrentar. Pero más importante, sabe quién va con él para enfrentar esas adversidades. Porque hermanos, en la palabra vemos de manera muy clara que Moisés, de una manera muy personal en su comunicación con Dios, en su oración, le dice: si tú no vas conmigo, ni me saques, ni me muevas. Si tu presencia no va a ir, no quiero. Pero si tú vas conmigo, yo voy a obedecerte. Y hermanos, es importante que usted y yo sepamos qué enfrentamos. Este fue el último tema con el que luchó Moisés, saber a qué se enfrentaba. Pero más importante, cómo debía enfrentar eso que estaba delante de él. La vida de Moisés, usted y yo la pudiéramos resumir hoy en 3 palabras: se mantuvo firme. Moisés perseveró, se mantuvo fiel, afirmó su vida, y por eso es que este hombre logró alcanzar su misión y su propósito. Este hombre fue perseverante. Moisés entendió rápidamente qué era lo que tenía que enfrentar, qué era lo que le estorbaba para lograr su propósito y cumplir la misión que Dios le estaba dando. Y Moisés también vemos que entiende rápidamente que no iba a haber ganancia si él no trabajaba duro,
que no iba a haber progreso sin dificultad y que además no iba a haber avance sin adversidades. Sabe Moisés a qué se enfrenta, sabe que está delante suyo, pero más importante, sabe quién va con él, abriendo el mar, mandando una columna de fuego, una nube, proveyendo alimento en el desierto, abriendo la peña. Sabe quién va con él y sabe que ese es Dios. Mis hermanos, la clave de la paz interior para este hombre llamado Moisés fue que él sabía que las dificultades iban a llegar. Sabía a qué se enfrentaba. Sabía que el rey iba a enojarse y que tenía todo el poder y que lo iba a someter y que lo iba a querer hasta matar. Pero él sabe también que el gran yo soy, aquel que se le presentó en esa zarza en el desierto, iba con él. ¿Sabe Moisés esto? Que Dios le acompaña de tal manera que él iba a saber cómo responder de manera acertada y seguir adelante a pesar de los problemas. Como cristianos, usted y yo debemos ver los problemas como ese medio, ese recurso que Dios quiere usar para acercarnos más a Él. Pero sabe, muchas veces lo que hacemos es ver los problemas e irritarnos, ponernos tensos, amargarnos, enojarnos. Y eso es porque estamos viendo las cosas con los ojos terrenales. Cuando Dios permite que en tu vida lleguen situaciones difíciles, es con razones y por razones específicas. Pero solo siendo perseverante vas a poder encontrarle el propósito a los problemas. Y solamente siendo perseverante vas a poder superar esas adversidades que enfrentas. Moisés tomó decisiones correctas. Moisés fue un hombre que aprendió a resolver asuntos fundamentales de su vida. Estableció bien sus prioridades. Asumió con obediencia y con valor las responsabilidades que Dios le estaba dando, pero además fue un hombre que enfrentó con firmeza las dificultades. Y al hacer esto, Moisés logró permanecer tranquilo, en paz, libre de toda ansiedad. Y a pesar, hermanos, de que a su alrededor había una presión muy grande. Porque si usted conoce la historia, sabe que Moisés lidió primero con un pueblo rebelde, con un pueblo difícil de guiar, con un pueblo que hablaba de él y no a sus espaldas. Él mismo estaba ahí y el pueblo hablaba de él. Con un pueblo que era insatisfecho, con un pueblo que era también rebelde, con un pueblo que le sacó muchas canas verdes. Pero Moisés sabía que enfrentaba. Y por eso es que, a pesar de todo esto que le mencioné, siempre estuvo en paz con el Señor. Termino diciéndole esto, hermano, ya sea que usted sea joven o adulto, va a tener que enfrentar y va a tener que responder a estas preguntas claves de la vida. En este caso, en el caso de Moisés, vemos que él, con la ayuda de Dios, logró definir su identidad. Respondió la pregunta: ¿quién soy? Pero también respondió asumiendo sus responsabilidades. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi propósito? Y por eso Moisés, hermanos, vive libre de ansiedad. Pero también dejó que el Señor estableciera con firmeza sus prioridades. Y no anduvo ahí negociando con Dios. Mira, Señor, yo creo que esto no es tan importante, mejor ponlo en tercer lugar o en cuarto. Dejó que el Señor le dictara qué era lo que él tenía que darle la importancia de vida. Y por eso es que vive libre de ansiedad. Pero además, Moisés fue alguien que enfrentó con perseverancia las luchas que estaban delante suyo. Y vemos en la vida de Moisés una vida de éxito, una vida de obediencia, una vida de compromiso, pero además una vida de éxito, porque fue alguien que fue libre de la ansiedad. Fue alguien que dejó que Dios le dirigiera su vida por completo.
Si tú de manera personal, mi hermano, jóvenes, están luchando con problemas de ansiedad, están batallando porque tienen crisis, preguntas y no encuentran respuestas, abran la palabra de Dios y en ella el Señor va a responder sus preguntas, sus cuestionamientos y además les va a revelar el propósito que Él tiene para su vida. Pero es necesario que nosotros asumamos la responsabilidad, que nos veamos en el ejemplo que Dios nos da por medio de la vida de Moisés y así como Él, comenzar nosotros a disfrutar de la paz que el Señor quiere darnos. Pídele en oración a Dios su ayuda, su dirección, para que tu vida sea una vida que tenga un propósito y que cobre sentido, no solamente para ti, sino también para la gente que te rodea. Hoy mismo, mis hermanos, podemos ser libres de la ansiedad que hemos estado experimentando. Hoy el Señor nos está llamando y estamos en este lugar porque Él tiene el propósito de liberarnos de la ansiedad. Pero para ello usted y yo tenemos que reconocer que hemos querido gobernar nosotros nuestra vida, que hemos dejado incluso que otros marquen el rumbo de nuestra vida aquí en la tierra y que hemos dejado también que los demás nos digan quién tú y yo debemos ser. Hoy podemos ser libres de esa ansiedad que hemos estado experimentando, pero para que eso sea posible, mis hermanos, debemos saber quiénes somos. Debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades. Debemos saber con la ayuda de Dios lo que debe ser prioridad en nuestra vida. Y debemos saber también a quién o a qué vamos a enfrentarnos. Y confiar en que Dios, así como estuvo con Moisés, está también con nosotros. Así que mis hermanos, comencemos ahora, en este momento, a disfrutar de la paz mental que Dios tiene para nosotros. Experimentemos a partir de hoy la verdadera libertad que solamente Dios nos puede ofrecer. No dejes pasar otro día. No esperes a que vuelvas a caer en una crisis de ansiedad, de identidad. Hoy mismo, permítele a Dios responder a tus preguntas. Permítele a Dios marcar el rumbo de tu vida y permítele a Dios que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Cuando tú y yo hacemos esto, entonces obtenemos libertad verdadera y obtenemos también paz en la mente y en el corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos y ahí en tu lugar hablas con Dios? El Señor ha venido hablando a nuestras vidas semana a semana, mostrándonos cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Pero hermanos, no basta solamente con conocerlo. Hay que alinearnos, hay que sumarnos a su plan. Y cuando hacemos eso, entonces el Señor empieza a liberarnos de todo lo que hemos estado siendo esclavos y nos da sentido y propósito para nuestra vida. Señor, yo ruego, Padre, que en este día podamos salir de aquí no solamente sabiendo que tú quieres que seamos libres, sino siendo verdaderamente libres en tu nombre. Señor, yo te ruego, Padre, por si hay alguien aquí que está teniendo problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en su escuela, que tú, Señor, le muestres que tú estás con él y que, como lo cantamos hace un momento, tú estás obrando. Tú siempre estás obrando y siempre es para nuestro bien, siempre es para bendecirnos. Señor, quita de mis hermanos, de mis hermanas, cualquier pensamiento de ansiedad. Hazle, Señor, llenarse de tu paz. Hazle, Señor, realmente libres de toda adversidad, problema, depresión, enfermedad.
para que puedan comprobar que tú eres real y que también sepan que tú tienes un plan y un propósito para sus vidas. Señor, estamos aquí y queremos reconocer que muchas veces hemos buscado respuesta en otros lugares, en otras personas, en lugar de hacerlo en ti y en tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a experimentar verdadera libertad, pero también verdadera paz, esa paz que solamente tú ofreces. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.